Hola, buenos días. Bueno, estamos en esta sesión virtual para llevar adelante la defensa de tesis de María de las Victorias Villa. Están presentes la directora, el codirector y los integrantes del jurado. Y para abrir este acto de defensa, hoy, miércoles 17 de febrero de 2021, le vamos a dar la palabra a María Victoria para que haga su presentación. Muy bien, muchísimas gracias, Josefina. Voy a... No me comparto el PowerPoint. Está empezando a verse la pantalla, tarda un poco. Ahí está. Sí, Sí, está abriendo. ahora va a abrir. Sí. Estoy con la... A ver, ahí. Perfecto. Muy bien, ahí se ve. Ahí va. Ahí lo pongo en modo presentación. Va lento, pero va. Ahí vamos. Bien. Bueno, muchas gracias, Josefina, por la presentación. Como bien indicaste, el título del trabajo se llama Los sedimentos también hablan, análisis físico-químicos en el sector medio de la quebrada de Humahuaca. Esta investigación abordará el estudio de dos sitios arqueológicos justamente presentes en el sector medio de la quebrada, y se tomarán como referencias trabajos anteriores que se han realizado sobre el estudio y el análisis de las estructuras arqueológicas que componen cada uno de los sitios. A modo de introducción, vamos a empezar formulando los objetivos. En primer lugar, se formuló un objetivo general, el cual se define como el contribuir al conocimiento arqueológico de la región y reconstruir la dinámica de los pueblos prehispánicos, entendida como un proceso sociocultural que tuvo lugar en el sector medio de la quebrada de Humahuaca. Como objetivos particulares, resumimos a cuatro objetivos específicos principales. En primer lugar, uno de los objetivos es realizar un análisis de sedimento a través de las muestras provenientes de espacios actuales y de sitios arqueológicos para estudiar sus propiedades físico-químicas y al mismo tiempo identificar potenciales actividades antrópicas. Por otro lado, se plantea el establecer si las variables sedimentológicas seleccionadas y los métodos y las técnicas resultan adecuadas para discutir la presencia de potenciales actividades agrícolas. En tercer lugar, evaluar si existen y los resultados sedimentológicos obtenidos en cada una de ellas. Y en cuarto lugar, determinar si la funcionalidad establecido previamente por los estudios arquitectónicos se refleja en los análisis sedimentológicos. Del tema se desprenden una serie de problemáticas o de interrogantes de investigación que básicamente parten de lo arqueológico y también de lo metodológico en algún punto y representan el desafío de esta tesis, porque no se han llevado a cabo estudios o análisis de sedimentos en lo que es la zona de la quebrada de Humahuaca, a diferencia de otras regiones o áreas del NOA, como por ejemplo la Puna Catamarqueña, Valles Calchaquíes, que será mencionado más adelante en la presentación. Como los tres interrogantes o
o preguntas de investigación que se desprenden entonces del tema. Planteamos si es posible establecer y estandarizar valores entre las propiedades de los sedimentos a través de los análisis físico-químicos para definir procesos de formación del registro arqueológico. Por otro lado, si esas propiedades físico-químicas identificadas en muestras de sedimentos provenientes de estructuras actuales podrían indicar valores a esperar a partir del análisis de muestras arqueológicas, y al mismo tiempo, en tercer lugar, se plantea si es esperable identificar propiedades físico-químicas específicas en los sedimentos correspondientes a un determinado contexto arqueológico. En segundo lugar, se plantean una serie de hipótesis y expectativas que, a modo de respuesta preliminar a estas problemáticas, como hipótesis para el Churcal, se plantea que en el sitio arqueológico se han llevado a cabo múltiples actividades vinculadas a la producción y al abastecimiento de las poblaciones locales, mientras que para Puerta de la Huerta se plantea que en el mismo se habrían practicado actividades agrícolas a menor escala, entre otras vinculadas a la dinámica de intercambio, teniendo en cuenta su ubicación, su posición estratégica y las características arquitectónicas presentes en el sitio. Como expectativas, planteamos una serie de expectativas generales y otras específicas. Las expectativas generales, bueno, básicamente es conocer las características físico-químicas a través del análisis de ciertas variables, que vamos a mencionar más adelante, identificar propiedades en cada tipo de estructura, y que en algún punto también el análisis de sedimento resulte una línea de investigación arqueológica exitosa en esta región y que complemente justamente estudios realizados previamente desde los análisis arquitectónicos. Como características, o como expectativas, perdón, específicas, se intentará conocer tanto las propiedades físico-químicas de sedimentos arqueológicos como también de sedimentos provenientes de estructuras actuales que serán utilizadas como marco de referencia o a modo comparativo, y en sumatoria se espera que justamente el estudio o el conocimiento generado previamente a través de los estudios arquitectónicos sean complementados entonces con estos análisis físico-químicos de sedimentos. Como área de estudio, presentamos lo que sería específicamente el sector medio de la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, siendo esta zona una región que se extiende desde la localidad de Tilcara hasta el angosto de Yacoraite. Y dentro del sector medio de la quebrada de Humahuaca nos vamos a enfocar en la microrregión huacalera, que se extiende desde el angosto de Perchel hasta la localidad de Yacoraite, perdón, hasta la localidad, hasta el sitio arqueológico San José Oquetacara, siendo este espacio el lugar donde se ubican los sitios arqueológicos bajo estudio, Puerta de la Huerta y el Churcal, en la microrregión huacalera, dentro del sector medio de la quebrada de Humahuaca. En cuanto a los ecosistemas andinos, bueno, esto es necesario tenerlo en cuenta cuando hablamos de área de estudio porque existen trabajos que subdividen el ambiente andino en distintos ecosistemas, como se observa en el gráfico, siendo las costas, las yungas, Quechua, Zuni, Puna, Cordillera y zona de o área de selvas, cada una con características fitogeográficas que las definen entre sí. Y para lo que es específicamente la provincia de Jujuy, se han definido o ha sido dividida tradicionalmente en 4 zonas ecológicamente diferenciadas, que son las que están marcadas en rojo: Yunga, Quechua, Zuni y Puna. La quebrada de Humahuaca, que comprende el área de valles y quebradas, es lo que los autores como Pulgar Vidal, de donde se toma esta imagen, Merlino y Rabe, que son otros autores que también trabajan con ecosistemas andinos, identificarían o posicionarían a la quebrada de Humahuaca dentro de lo que es la Quechua o Quechua. Yendo específicamente a la quebrada de Humahuaca, debemos mencionar que esta región es una interfase entre los valles templados de sol del sur y la Puna hacia el norte, que se encuentra surcada por el Río Grande,
y a lo largo de su recorrido encontramos quebradas transversales que también son recorridas por cursos de aguas que nutren a este principal afluente que es el Río Grande y que atraviesa la quebrada longitudinalmente. Y al mismo tiempo es en esta región donde se ubican la mayor parte de los sitios arqueológicos, específicamente los sitios productivos, que serían en parte el objetivo de esta investigación. Por otro lado, muy resumidamente, vamos a desarrollar las características ambientales. Podemos decir que la quebrada de Humahuaca es una formación eh, correspondiente a lo que se conoce como de origen pliocénico, que se encuentra a unos 2.500, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Se caracteriza justamente por ser un espacio, un ambiente semiárido con precipitaciones durante la temporada estival o la época de verano y vientos que soplan constantemente durante todo el año. Es importante mencionar mencionar la amplitud térmica que caracteriza justamente a la región, fundamentalmente las diferencias de temperatura entre el día y la noche. En cuanto a la vegetación, podemos decir que predomina una estepa arbustiva xerófila, ¿sí? Caracterizada por algarrobos y chañares. Al mismo tiempo podemos encontrar también matorrales de churqui, y en las zonas o en las laderas, en realidad, encontramos variedades de cactus, candelabro, columnares, como así también encontramos vegetación arbustiva del tipo de rica rica, tola, y al mismo tiempo también algunos pastos duros como la yareta, la yaretilla y la poposa. En cuanto a la fauna, también resumidamente tomamos los trabajos realizados por el doctor Jacobaccio, donde justamente menciona la gran variedad de especies de roedores presentes en la zona, algunos aptos para el consumo humano, como la vizcacha y la chinchilla, mientras que, por otro lado, entre los herbívoros predominan los camélidos, como la vicuña y el guanaco, siendo la llama el principal ejemplar entre las especies domesticadas de camélidos desde hace aproximadamente 3.000 años, incluyendo también a la alpaca. En las quebradas altas la fauna es similar a la descrita a los fondos de quebrada y podemos encontrar martinetas y en los picos de altura cóndores. En cuanto al marco cronológico, la cronología ha sido siempre un objeto de debate, sobre todo en lo que es la quebrada de Humahuaca, y distintos autores proponen diversos marcos cronológicos. Nosotros vamos a tomar las cronologías propuestas por el doctor Jorge Palma y por el doctor Axel Nielsen, donde justamente utilizan fechados radiocarbónicos para caracterizar cada uno de los momentos y al mismo tiempo también atributos provenientes del registro arqueológico que dan cuenta de cada uno de estos periodos. Los sitios que nosotros vamos a trabajar formarían parte de, o habrían sido ocupados durante el periodo tardío, que va del 1900 al 1430 y que es subdividido como periodo de desarrollos regionales 1 y 2 por el doctor Nielsen, mientras que también estaríamos hablando de ocupaciones probablemente pertenecientes al periodo incaico, que va de 1430 a 1536 en la quebrada de Humahuaca. En este momento tenemos que destacar que no contamos con fechados radiocarbónicos porque no obtuvimos material suficiente para realizarlos, por lo tanto vamos a utilizar justamente los atributos, las características del registro arqueológico relevado para adscribirlos a un periodo cronológico determinado. En cuanto a los antecedentes, tenemos que justamente mencionar a grandes rasgos los sitios de la que conforman la quebrada de Humahuaca y que presentan distintos contextos, ¿sí? De índole residencial, productivos, estratégicos y rituales, aunque no hay contextos específicamente rituales per se, por eso es que lo ponemos entre signos de interrogación. Cabe mencionar también que las ocupaciones en los sitios, en algunos sitios son continuas, en otras son discontinuas,
mientras que otras enfrentan abandono en determinados periodos. Tenemos que mencionar también por ahí casos más emblemáticos, ¿no? De lo que son ocupaciones continuas, como es el caso, por ejemplo, de la huerta, del Pucará de Tilcara, ocupaciones discontinuas, como observamos en el caso de Campo Morado, con interrupciones en la ocupación, y sitios que son abandonados por distintos factores, como es el caso de los amarillos, que si bien cuenta con una ocupación durante el periodo inca, es muchísimo más reducida en comparación a ocupaciones del periodo de desarrollos regionales, sobre todo del PDR2, según el doctor Nielsen. En cuanto a los antecedentes de los sitios productivos, la verdad es que la práctica agrícola fue una actividad ampliamente difundida a lo largo y a lo ancho de toda la área andina y por lo tanto en el manuscrito se realiza un análisis bastante extenso, justamente desde el caso de Nazca en Perú en adelante, pero a los tiempos de la presentación nos tenemos que limitar justamente a mencionar esos antecedentes que corresponden al área de estudio. A modo de resumen y de cuadro para sintetizar justamente este acápite, podemos observar que hay sitios desde momentos tempranos, es decir, desde el formativo o periodo agroalfarero temprano también para otros autores, como es el caso de Estancia Grande en el sur de la Quebrada y Antumpa hacia el norte. La mayor cantidad de sitios productivos aparecen durante el tardío o periodo de desarrollos regionales, siendo el Churcal el sitio uno de los sitios vamos a analizar, mientras que Puerta de la Huerta no se incluye porque no hay antecedentes de que se hayan llevado a cabo prácticas agrícolas en el sitio. Por eso es que solo se menciona el Churcal dentro de los antecedentes de sitios productivos. Durante el periodo Inca hay una continuidad en el uso o en el aprovechamiento de algunos sitios, mientras que aparecen nuevos, como el caso de Juire y como Putuquito, y por otro lado, finalmente, para lo que es el periodo hispano-indígena, comienza a haber un abandono en la mayoría de estos sitios, fundamentalmente por la llegada de la conquista española, que apuntaban básicamente a utilizar a la población para la explotación de otros recursos, como es el caso de la minería, ¿no? Mano de obra barata, e incluso esclavizados tristemente, como bien sabemos, por cuestiones históricas. En cuanto al marco teórico, lo hemos separado entre lo que son los aspectos metodológicos para abordar justamente el entendimiento de una teoría arqueológica. En primer lugar, tomamos justamente a los procesos de formación de sitio como el medio a través del cual se generan los sitios arqueológicos, que pueden ser de índole natural, como así también cultural. El registro arqueológico presente suele estar definido como una entidad única que comprende su estudio integral, incluyendo tanto la evidencia material y al mismo tiempo los procesos que permitieron la depositación de esa evidencia. Otros autores, como es el caso de Schiffer, por ejemplo, consideran que los procesos de formación de sitios deben ser estudiados independientemente del registro arqueológico. Nosotros básicamente en esta investigación vamos a abordar al registro arqueológico como una parte fundamental para el entendimiento de los procesos de formación de sitios. En segundo lugar, como dijimos, vamos a aplicar en análisis del sedimento, porque dentro de lo que denominamos registro arqueológico, y haciendo alusión al título de la investigación, los sedimentos también hablan, los debemos incluir como parte justamente de lo que es el registro arqueológico y nos van a obtener un conocimiento más acercado, más acabado sobre estos procesos de formación. En cuanto a la aplicabilidad, estos estudios han sido llevados a cabo en distintas regiones del NOA, pero no en la Quebrada Humahuaca como mencionábamos anteriormente. Esto sería un aporte novedoso para la región, como
como línea de investigación, y se toman entonces como referencia los trabajos realizados en otros espacios, ¿sí?, del NOA, como por ejemplo lo que es la Puna Meridional Catamarqueña, con trabajos desarrollados por la doctora Deborah Klickman, y por otro lado, lo que serían la zona de los valles calchaquíes tucumanos, estudios que fueron desarrollados por la doctora San Pietro. Al mismo tiempo, cabe mencionar que el análisis de sedimentos forma parte de lo que conocemos como geoarqueología, área que se refiere justamente al uso de métodos y de técnicas de las geociencias en la investigación arqueológica, campo que desarrolla el doctor Christian Duá, y que permite obtener un conocimiento más acabado del contexto arqueológico y de las características paleoambientales que tuvieron lugar durante las ocupaciones humanas prehistóricas. En cuanto a lo que es la segunda parte del marco teórico, el aspecto metodológico nos va a permitir entender entonces o generar una teoría arqueológica. En primer lugar, el análisis del espacio en arqueología permite introducir justamente el estudio interpretativo, por decirlo de alguna manera, del paisaje desde una perspectiva sociocultural. También se considera que los paisajes son construcciones dinámicas en los que distintas comunidades y generaciones imponen sus ideas, justamente, su propio mapa cognitivo, por decirlo de alguna manera, del mundo, sus cosmovisiones, su cosmología. Y por lo tanto es el entorno, el medio donde esta construcción se realiza a partir justamente de posteriormente los restos materiales que van a ser recuperados por la arqueología, siendo esta una instancia donde es muy difícil separar las personas de los objetos y los lugares, ¿no?, siguiendo la teoría un poco de Ingold, fundamentalmente porque en algún punto el hombre modifica el entorno en función de sus necesidades. Cuanto a la ideología, sabemos que abarca un amplio debate, pero para esta investigación se aborda justamente cómo el medio a través del cual las prácticas productivas son destinadas a cubrir las necesidades que poseen los sujetos y representan justamente una carga simbólica que se materializa a través de la ritualidad, ¿no? Esta materialidad en algún punto entonces también lleva adosado lo que se considera el simbolismo, ¿sí?, o por decirlo de otra manera, la forma de materializar a través de ceremonias que se celebran en función de las necesidades y de los deseos del mundo terrenal, siendo los resultados satisfactorios o no en el contexto de la producción de alimentos, en este caso, y yendo entonces ya a un poco más lo que sería por ahí un aporte más vanguardista, ¿sí? Abordamos el concepto de agroecología, donde justamente estas ideas presentan un área donde se le otorga valor al conocimiento local empírico de los agricultores contemporáneos, compartiendo ideas y aplicándolas al objetivo común de sostenibilidad y transgeneracionalidad, y permitiendo una fusión entre el pasado y el presente que permita también rescatar los saberes y los conocimientos ancestrales que, que se intenta conservar como parte del patrimonio intangible de la quebrada de Humahuaca. En cuanto a la metodología, la hemos dividido también en dos partes. Por un lado, la metodología o el trabajo de campo, y por otro lado, la metodología que abarca el trabajo en laboratorio, donde se analizaron los sedimentos. En primer lugar, el trabajo de campo justamente fue dividido en distintas etapas, fueron realizadas distintas campañas a los sitios, que son el Churcal y Puerta de la Huerta, como mencionamos anteriormente, y conforman justamente los materiales o unidades de análisis de la presente investigación. Y en cuanto a los métodos, podemos decir que a través del análisis de aerofotografías, de imágenes satelitales, se permitió la prospección de los sitios, el relevamiento de las estructuras
identificadas a través de las imágenes satelitales, como al mismo tiempo la confección de croquis para cada uno de los sitios. Tipos de estructuras, técnicas aplicadas en las estructuras, los sondeos para recuperar material arqueológico fueron algunas de las tareas que se llevaron a cabo a través de las calicatas en puntos específicos donde se extrajeron las muestras de sedimento mientras se realizaban las excavaciones de los sitios. Como mencionamos, para introducir justamente los sitios que trabajamos en esta tesis, debemos mencionar entonces el Churcal, las características arquitectónicas relevadas previamente, trabajadas previamente. El Churcal es un sitio arqueológico que se ubica justamente sobre el faldeo oriental de la quebrada de Humahuaca, en una altura de 3.000, 4.400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. La doctora Fernández do Río fue quien estudió las características arquitectónicas del sitio y se retomó un trabajo realizado por la doctora Albeck, quien podría haber hecho referencia en algún momento a este espacio compuesto por múltiples estructuras y que denominó como sector E, aunque no brinda información acerca de la presencia de sitios propiamente arqueológicos, ni tampoco se realizaron cálculos de superficie en el área de estudio en ese trabajo puntualmente. En función de los trabajos realizados desde el estudio arquitectónico, se identificó infraestructura agrícola, como se puede observar, que fue dividida en sectores. Por un lado, un sector de canchones o bancales de cultivo, un sector de terrazas, un sector de andenes, como así también se identificó la presencia de acequias, colcas o estructuras de almacenamiento y un RPC o recinto perimetral compuesto. Otras características relevadas de suma importancia y que permiten preliminarmente describir al sitio a una filiación incaica es que justamente el camino principal del Capañam, que recorre, o camino inca, que recorre la quebrada de Humahuaca longitudinalmente, posee un punto de bifurcación que permite el acceso al sitio en forma de zigzag, con recintos adosados a lo largo de justamente esta bifurcación y que permite acceder mediante caminos elevados que son asegurados con muros de contención hasta el lugar donde comienzan a aparecer las estructuras arqueológicas propiamente dichas. Esas estructuras, como se puede observar en las imágenes, son canchones, terrazas, semicirculares por un lado, rectangulares por el otro, andenes, colcas y acequias. Las acequias son acequias que, siguiendo los parámetros de la doctora Albeck, responden al tipo 1 y tipo 2, es decir, en primer lugar, cavadas en el terreno y en segundo lugar, pilcadas, es decir, que cuentan con piedras que estarían reduciendo la fuerza del agua, de la corriente que desciende por la acequia. Por otro lado, cabe mencionar justamente que se realizó un croquis preliminar del sitio, que es tomado y modificado también del trabajo de la doctora Fernández do Río, modificado porque se marcan los puntos donde se realizaron justamente las calicatas para extraer las muestras de sedimento, y como se puede observar en los perfiles graficados de las distintas calicatas, uno de los perfiles permitió distinguir una capa estratigráfica adicional, a diferencia del resto del sitio, dato no menor al momento de discutir los resultados. Por otro lado, se presenta un cuadro que sintetiza las características arquitectónicas del sitio y que fue presentado en un trabajo realizado con la doctora Deborah Klickman en el año 2013, donde se resumen justamente los tipos de construcciones y las técnicas aplicadas en cada una de las estructuras a través de distintas variables.
Y para adentrarnos en Puerta de la Huerta, debemos mencionar que también es un sitio que se encuentra aproximadamente a unos 2 o 3 kilómetros del Churcal. Podemos decir justamente que es un sitio de fácil acceso, a diferencia del Churcal, donde hay que recorrer un largo camino para acceder a las estructuras. Puerta de la Huerta se encuentra en la convergencia o la intersección entre la longitudinal quebrada de Humahuaca y la quebrada de la Huerta. Eh, Podríamos decir justamente que es un sitio, como dijimos, bastante expuesto, porque se encuentra en una meseta sobrelevada, unos 25 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. También fue sectorizado para tratar de organizar las estructuras presentes en el sitio, que no tienen una buena conservación, no presentan un buen estado de conservación. No lo presentaban en ese momento y ahora, según me cuentan algunos pajaritos, menos todavía. Eh, por ende, decidimos justamente dividirlo y hablar de un sector A compuesto por muros y recintos intermitentes en función de este grado de deterioro que presenta el sitio. Un sector B que fue denominado en trabajos arquitectónicos como potenciales áreas de cultivo, y un sector C donde encontramos un RPC, recintos y huellas de poste, y también escorrentías a lo largo de todo el sitio. Cabe destacar que este sitio es, como mencionamos, compuesto por una estructura característicamente incaica, por escorrentías, recintos, las áreas de cultivo, las áreas potencialmente de cultivo se encuentran hacia el oeste del RPC. Como podemos ver, también aparecieron estas estructuras que marcarían estas huellas de poste, y siendo justamente una característica destacada la presencia de camino inca también en este sitio. Es decir, nos encontramos con un tramo del camino principal que recorre la ladera este para adentrarse en esa bifurcación o punto de convergencia de las dos quebradas hacia el este, lo que sería la quebrada de la Huerta. Como podemos ver, los muros de contención tienen una buena factura y están bastante mejor conservados que el resto del sitio. Y como podemos observar también en la imagen, la presencia de un muro de contención más adentro, aproximadamente 2 kilómetros hacia adentro de la quebrada de la Huerta, hacia el este, eh, que dirige justamente el camino hacia la zona de Yungas. Por otro lado, en el croquis que se realizó sobre el sitio Puerta de la Huerta, se marcaron también los sondeos que se llevaron a cabo, o las calicatas para extraer muestras de sedimento. No son muchas las muestras porque no ha aparecido material y, como decíamos, el estado de conservación del sitio deja bastante que desear. Es un sitio que está altamente circulado también por la gente que habita la región, al estar bastante expuesto, pero cabe mencionar que cuenta con antecedentes porque Rafino lo menciona en un trabajo del 93 como un posible tambo, y también lo menciona la doctora Fernández Dorrido en su tesis doctoral, haciendo un análisis arquitectónico justamente de las estructuras que componen este sitio. Las calicatas, como se puede observar, brindaron perfiles donde dos de los sondeos respondieron a un nivel subsuperficial, mientras que el sondeo del sector B respondió a dos eh, perfiles subsuperficiales. También se hace un resumen o un cuadro sintético de las construcciones que componen el sitio a través del tipo y la técnica de construcción, fundamentalmente o en algún punto para dar cuenta justamente que las características relevadas, a diferencia del Churcal, no resultan suficientes para hablar de un carácter especializado, en cuanto a producción agrícola del sitio.
La metodología de laboratorio, utilizamos como materiales justamente las muestras de sedimentos, como métodos de análisis físico-químicos de los sedimentos. Se utilizaron el color, determinado a través de la carta Munsell, fósforo, utilizando un kit agronómico Melich 2 de la marca Hanna Instruments, si mal no recuerdo, un pHímetro y buffers para justamente medir los niveles de pH, y materia orgánica a través del método de Lawson Ignition, LOI, o calcinación, que implica la ejecución de 2 episodios de quema, siendo uno de secado a 95 grados y otro de calcinación a 550 grados para determinar valores de materia orgánica. En cuanto a las muestras sedimentológicas entonces, o para hablar de la cantidad de muestras sedimentológicas presentes y su procedencia, contamos con un total de 43 muestras, 23 muestras arqueológicas provenientes de El Churcal y de Puerta de la Huerta, 16 muestras actuales provenientes de distintos puntos o espacios activos en las localidades de Guacalera y Tilcara, y se tomaron 4 muestras de control por fuera de los sitios arqueológicos y por fuera de los espacios activos que mencionamos anteriormente. Como mencionamos, justamente, volviendo un poco a estas variables físico-químicas que se han analizado, tanto el color, el fósforo como el pH se analizaron en las dependencias del Instituto de Arqueología, mientras que la materia orgánica tuvimos que observarla, analizarla en INGEIS, ¿sí? Por una cuestión de que no contábamos con una mufla, que es un horno que eleva o alcanza altas temperaturas, y balanzas adecuadas justamente a los fines de observar esta variable. En cuanto a los resultados, entonces podemos decir que el color brinda una variedad bastante amplia, ¿sí? Generalmente la mayoría de las muestras presentan una predominancia de la gama del marrón en distintas tonalidades y alternando entre los colores claros y oscuros. El fósforo, perdón, a ver, ahí estamos, muy bien. El fósforo es justamente una variable o una propiedad donde en los sitios arqueológicos se puede observar mayor concentración en las estructuras que componen el sitio del Churcal. Por otro lado, los valores de pH fueron levemente alcalinos en la mayoría de las muestras tomadas en los sitios arqueológicos. Y por otro lado, en cuanto a la materia orgánica, en el Churcal se obtuvieron los valores más altos en comparación a Puerta de la Huerta, donde además los resultados también son más parejos entre sí en determinadas estructuras. Podemos decir que la presencia de este componente fluctúa marcadamente entre las distintas estructuras e incluso también entre los niveles de una misma estructura, particularmente en el caso de las muestras tomadas en el Churcal. Por otro lado, en cuanto a los resultados de las muestras actuales y de control, podemos decir que el color también presenta una predominancia de la gama de los marrones. Los sedimentos, en este caso, algunos tienden a ser rojizos o amarillentos. Esto es un dato que se va a tener en cuenta al momento de la discusión y se complementará justamente con el resto de las variables. En cuanto al fósforo, podemos observar que la presencia de este componente es muy variable en las muestras obtenidas en los espacios de cultivo actuales, como se puede observar en las muestras provenientes de Tilcara, que son justamente terrazas y andenes. Podemos decir que los valores fluctúan marcadamente entre los distintos niveles que componen cada estructura, salvo en el caso de Guacalera, porque en Guacalera solamente se tomó una muestra por espacio activo.
por una cuestión de qué es lo que se nos permitió hacer, y por otro lado, en cuanto a los valores de pH, podemos decir que los sedimentos actuales presentan valores bastante uniformes. El pH de las muestras extraídas en las fincas de Tilcara y en los distintos espacios funcionales del barrio El Molino responden principalmente a sedimentos levemente alcalinos, a excepción de algunos casos puntuales. Por otro lado, en cuanto a la materia orgánica, los resultados obtenidos reflejan valores bastante parejos en casi todas las muestras, a excepción de 2 muestras puntuales que, como puede observar, se disparan considerablemente en comparación al resto. Entrando a la discusión justamente de los resultados. Para el Churcal, en función de todos los análisis que se han realizado, que los hemos pasado muy rápidamente, pero que nos ha llevado muchísimo tiempo, encontramos justamente, o podemos hablar de 2 ocupaciones. Ay, ¿se pasan las diapositivas? Ahí estamos. Ahí vamos bien. A ver, podemos, justamente como mencionábamos anteriormente, hablar de que el análisis de sedimento, tanto arqueológico como actual, más la información obtenida en el caso arqueológico desde el registro, pondría en riesgo la hipótesis que afirmaba previamente que en el Churcal se habían llevado a cabo actividades meramente ligadas a la actividad agrícola y que las estructuras correspondían a infraestructura agrícola, permitiendo hablar entonces de una posible doble ocupación. Esta doble ocupación justamente estaría indicando que en los niveles más tempranos habrían sido utilizadas como canchones o bancales de cultivo, mientras que la segunda ocupación estaría indicando que las estructuras habrían sido reutilizadas como corrales. Esto se puede observar, o a modo de resumen, en función de las propiedades determinadas, ¿no? Como vemos, tenemos una alta presencia del color marrón, que es bastante homogénea en todas las estructuras que componen el área de los canchones, un pH levemente ácido, ¿sí? Altas concentraciones de fósforo, que esto es una cuestión para tener en cuenta. Esto que se indica de fósforo ascendente o materia orgánica descendente es en función de la profundidad, ¿sí?, a la que fueron obtenidas las muestras o que pertenecen las muestras. Es decir, hay una mayor concentración de fósforo en los niveles subsuperficiales, mientras que es menor la cantidad de materia orgánica. Por otro lado, en la segunda ocupación, las tonalidades en cuanto al color responden a tonos oliváceos, a la gama dentro de la gama de los marrones, como mencionábamos anteriormente, un pH levemente alcalino, baja concentración de fósforo en los niveles subsuperficiales y mayor concentración de materia orgánica. A esto se le suma que en esta ocupación o en este nivel estratigráfico se recuperó material óseo y vellón, que estaría respaldando en algún punto esta idea de la presencia de corrales. Por otro lado, en cuanto al área de los andenes, encontramos una única ocupación, se analizaron los sedimentos que arrojaron características de marrones, amarillentas en cuanto al color, un pH levemente ácido, mayor concentración de fósforo en el nivel subsuperficial y menor cantidad de materia orgánica. Se podría considerar que, se comparan también los resultados que se obtienen en las muestras actuales. En las muestras actuales, los andenes, particularmente de las muestras extraídas en Tilcara, arrojaron valores de pH ácido para los andenes. Esto estaría indicando la presencia, el posible uso de fertilizantes en mayor o menor medida, y al mismo tiempo
la construcción de los muros de contención, porque la presencia de muros de contención en los andenes favorece la concentración de nutrientes que tienden a movilizarse por distintos procesos, por ejemplo, de infiltración, de escurrimiento subsuperficial, y por lo tanto, cuando la muestra es extraída cerca del muro de contención, mayor sería la concentración de fósforo disponible y menor la concentración de materia orgánica, tal como ocurre en los andenes del Churcal, también en función de trabajos eh, investigados, de bibliografía en realidad, consultada para tratar de entender un poco esta dinámica. Uno de los trabajos es el de Olivera y Chiringuirian, ¿sí? Quienes justamente mencionan la existencia de sedimentos ácidos en andenes de cultivo, en los sitios arqueológicos que ellos han trabajado, y que al mismo tiempo también presentan tonalidades amarillentas. Por otro lado, en lo que corresponde al área o al sector de terrazas, ¿sí? Podemos observar una única ocupación también, donde las tonalidades, ¿sí? Responden a colores amarronados también. El pH es levemente alcalino en la mayoría, en todas en realidad de las estructuras que fueron analizadas, y al mismo tiempo también encontramos una mayor presencia de fósforo en los niveles subsuperficiales y una menor presencia de materia orgánica. La diferencia entre las terrazas y los andenes, en algunos casos, o en función de trabajos que han sido consultados, puede deberse o podría encontrarse en que los andenes se encuentran menos expuestos por una cuestión de que se encuentran a mayores cotas de altura, y están menos expuestos justamente a lo que es la circulación de rebaños, la presencia de animales carroñeros. Entonces esto estaría indicando como una menor contaminación de las estructuras, a diferencia de las terrazas que están un poco más expuestas a este tipo de factores externos. Los análisis efectuados en sedimentos provenientes de terrazas actuales complementan justamente este supuesto, ya que también presentaron valores levemente alcalinos y concentraciones de fósforo bastante semejantes. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estas ideas no son determinantes, ya que generalmente las terrazas a lo largo de toda el área andina han sido utilizadas para distintos tipos de cultivos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la equifinalidad de los resultados, donde un mismo valor puede prestarse a diferentes interpretaciones. En este caso, los resultados sedimentológicos complementados justamente con la presencia de estructuras específicas permitirían confirmar la presencia de terrazas en el Churcal. Por otro lado, en cuanto a las acequias, hemos identificado dos acequias que bordean el sector de las terrazas. Se tomaron dos muestras, una en el sector superior de la acequia y otra en el sector inferior, muestra 1 y muestra 2, consecutivamente, y por un lado encontramos una variedad fundamentalmente en cuanto a la tonalidad, ¿sí? La muestra proveniente del sector superior de la acequia presenta una coloración rojiza, mientras que la muestra del sector más inferior presenta una coloración más bien amarillenta. El nivel de pH arrojó valores levemente alcalinos en ambos casos, y para la muestra que se encuentra o que fue tomada en el sector superior, se encontró menor cantidad de fósforo y mayor cantidad de materia orgánica, una mayor concentración de materia orgánica, mientras que en el sector inferior encontramos mayor concentración de fósforo y menor concentración de materia orgánica. Esto en algún punto estaría indicando que estarían ocurriendo distintos procesos dentro de lo que son las estructuras en sí, que si bien se encuentran inactivas porque son arqueológicas, en épocas de lluvia se sigue generando un curso de agua por estas estructuras. Entonces, en algún punto
el agua sigue circulando por un canal que se encuentra a cielo abierto y por lo tanto al entrar en contacto directo con la atmósfera se producen distintas reacciones físicas y químicas como pueden ser evaporación, oxidación, decantación, entre otras, que estarían justamente justificando estas diferencias entre las tonalidades por un lado y las cantidades o las concentraciones de fósforo y de materia orgánica. Por otro lado, en Puerta de la Huerta se realizaron también los análisis de sedimentos y podemos decir que en la estructura 1 aparecieron dos ocupaciones, las tonalidades son diferentes en comparación a la estructura 2 y 3. El nivel de pH es levemente alcalino para las tres estructuras, mientras que en la estructura 1, que presenta estos dos niveles estratigráficos, hablamos de ocupaciones para seguir la línea del Churcal, pero estaríamos siendo más correctos si mencionamos niveles estratigráficos. Hay mayor concentración de fósforo en el nivel más inferior y menor concentración de materia orgánica, mientras que para la estructura 2 y 3 encontramos concentración de fósforo y concentración de materia orgánica en el nivel subsuperficial en ambos casos, y esto es tomado con pinzas, por decirlo de alguna manera, por esta cuestión que decíamos que es un sitio que está muy expuesto a la contaminación actual en función de la circulación, de la presencia de gente continuamente en el lugar. Hay una pacheta activa, por lo tanto es un sitio que es bastante transitado y circulado. De hecho, uno de los recintos es utilizado como cancha de fútbol, pero los valores analizados y comparados con las muestras actuales permiten hablar que posiblemente esos muros discontinuos, esos recintos que encontramos justamente donde se señala con la flecha blanca, podrían haber sido potencialmente corrales. En cuanto entonces a una comparación entre los resultados generales, ¿no? En cuanto a comparativos entre el Churcal y Puerta de la Huerta, tratamos de ver justamente qué es lo que pasa entre los resultados arquitectónicos y los resultados sedimentológicos. Entre los arquitectónicos, bueno, ya han sido publicados, trabajados, pero los sedimentológicos, que son los que se presentan en esta investigación, corroboran justamente la presencia de la infraestructura agrícola en el Churcal, a excepción de lo que se consideraban cuadros de cultivo, que si bien han sido cuadros de cultivo, fueron reutilizados posteriormente como corrales. En cuanto a Puerta de la Huerta, los análisis sedimentológicos permiten justamente confirmar la posible presencia de corrales y al mismo tiempo, al encontrar un nivel adicional en una de las calicatas o de los sondeos realizados, podría llegar a darse la misma situación que en el Churcal y hablar de alguna especie de utilización como espacio de cultivo en algún momento previo al uso como corrales de esas estructuras que estamos mencionando. Un aporte bastante interesante que se realizó en la última campaña que se hizo el Churcal, perdón, es la presencia de una represa arqueológica de tipo C o captación de aguas de lluvia según la clasificación que realizó la doctora Sonia Lancelotti en un trabajo del 2011. Esta estructura fue un hallazgo bastante interesante porque justamente encontramos que la bocatoma o la abertura de salida del agua que es captada justamente a través del embalse de la represa, se dirige por canales de riego, hacia las acequias que bordean las terrazas agrícolas del Churcal. Entonces, realmente ha sido un hallazgo muy satisfactorio y que estaría enriqueciendo las observaciones y justamente la información arquitectónica que se obtiene en el Churcal.
Por otro lado, cabe mencionar que a través de esta investigación se puso, en algún punto se cubrió el bache que había entre el Alfarcito y Coctaca en cuanto a sitios productivos, ¿no? Había un vacío arqueológico, por decirlo de alguna manera, a nivel geográfico o espacial, y con la identificación del Churcal logramos justamente encontrar o entender qué es lo que está pasando también con la dinámica de producción de alimentos preliminarmente en el sector medio de la quebrada de Humahuaca. Por otro lado, se proponen modelos arqueológicos de abastecimiento productivo en función de estos trabajos. Se proponen dos modelos. En primer lugar, un modelo A que dividiría la quebrada en tres sectores, un sector sur, un sector medio y un sector norte, donde el Alfarcito estaría proveyendo a los poblados del sector sur, el Churcal a los del sector medio y Rodero y Coctaca a los del sector norte. Mientras que un segundo modelo estaría dividiendo a la quebrada en dos sectores, donde el sector sur estaría siendo abastecido por el Churcar y el Alfarcito en conjunto, mientras que el sector norte estaría abasteciendo, estarían los sitios Rodero y Coctaca abasteciendo a justamente los sitios o a los poblados del sector norte de la quebrada, que es justamente el área de estudio de la doctora Paola Ramundo en lo que es la zona de la quebrada de la Cueva, y bueno, podría justamente complementar un poco la información que se brinda desde este sector. A modo de conclusiones y para ir cerrando esta investigación, podemos decir que los sedimentos presentan una utilidad bastante interesante, nos han permitido reconstruir justamente procesos de formación de los sitios arqueológicos, identificar actividades antrópicas. Podemos decir que hay una complementación entre las líneas de análisis y entre lo que son los estudios arquitectónicos y los análisis de sedimento. En cuanto a las hipótesis, efectivamente comprobamos que el Churcal es un complejo productivo, pero adicionamos justamente un momento de ocupación previo a lo que se barajaba hasta el momento. Y en Puerta de la Huerta no podemos comprobar fehacientemente que hayan existido áreas cultivables, por lo tanto, sigue siendo objeto de debate si hubo una ocupación o no, porque cabe destacar también que en Puerta de la Huerta no se recuperó material arqueológico más que los sedimentos y las estructuras observadas en el sitio, solamente un tiesto de origen inca provincial en uno de los sondeos, pero material no se obtuvo absolutamente nada. Por eso también pensamos en algún momento que podría haber sido un sitio que no llegó a ser utilizado, no llegó a ser ocupado, pero bueno, es algo que queda para futuras investigaciones también. La importancia, como dijimos anteriormente, de los procesos de formación de sitios para entender las dinámicas socioculturales que se llevaron a cabo en cada uno de los sitios arqueológicos, la importancia de las muestras actuales como un factor determinante para entender procesos de formación es relativo. Acá se intentó hacer una prueba piloto o un estudio comparativo a modo actualístico, pero podemos decir que muchas de las muestras actuales han coincidido con los resultados que se obtuvieron en muestras de sedimentos arqueológicas, por lo tanto podrían utilizarse como posible indicador, mientras que finalmente podemos decir que las actividades antrópicas se encontraron fuertemente condicionadas por la situación política, social y cultural de los poblados arqueológicos al momento de ser ocupados. Como agenda futuro, planteamos para el Churcal intensificar la investigación a través del análisis de microvestigios, fitolitos para identificar posibles cultivos y al mismo tiempo diatomeas. En Puerta de la Huerta se apunta a generar publicaciones que coloquen al sitio en el mapa arqueológico de la región para lograr justamente su puesta en valor como parque arqueológico de la quebrada, parte del patrimonio. Y en general se apunta a recolectar más muestras y analizar otras variables, tales como carbonatos, nitrógeno, cobre, entre otras, que nos puedan brindar más indicadores o más indicios sobre los procesos de formación de los sitios, detectar sectores en sitios residenciales que potencialmente funcionaron como parcelas
o como áreas de cultivo, tal es el caso de la Huerta y de Campo Morado, donde se observó arquitectónicamente potenciales áreas de cultivo, pero la idea es tratar de identificar si hubo por ahí una agricultura, ya que tenemos a lo largo de la quebrada sitios productivos a gran escala, ¿por qué no la existencia de sitios donde se cultivaba a nivel doméstico, ¿sí? Para un autoabastecimiento? La puesta en valor de las prácticas agrícolas como recursos culturales intangibles y las áreas de cultivo como bienes culturales tangibles justamente del patrimonio cultural de la quebrada, y fundamentalmente el trabajo mancomunado con los pueblos, con las comunidades actuales para entender los aspectos sociales y culturales involucrados en las distintas etapas de los procesos de producción y de cultivo, pero al mismo tiempo para tratar de apuntar a un rescate de los saberes y de las tradiciones ancestrales como patrimonio intangible de la quebrada, como mencionamos anteriormente, siendo este un aspecto sumamente importante con los tiempos que corren. Eh, Muchas gracias, se extendió un poco, pero la verdad es que es un trabajo que ha llevado mucho tiempo, fue un trabajo que pasó por muchos momentos y por muchas etapas. Particularmente agradecerle a los jurados, tanto a Cristian como a Paola, por aceptar leer la investigación, al Departamento de Antropología, particularmente a Josefina, por este esfuerzo descomunal que se está haciendo con la defensa de tesis de modo virtual, a Débora y a Marcelo, mis directores que son mis pilares y sin ellos es muy difícil que se hubiera llegado a hacer algo de esto, a los institutos que me abrieron sus instalaciones, tanto el IDA, el Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras, como al INGEIS, que me brindaron las instalaciones para poder analizar las muestras, a la gente querida de Guacalera y de Tilcara, que nos abrieron sus hogares para poder sacar muestras, a mis familiares, mamá, papá, hermanas, sobrinos, tías, tíos, primos, mi madrina, cuñado, sobrina, amigos de toda la vida, amigos de la carrera, sobre todo, amigos nuevos, y particularmente a mi familia, a Gustavo, mi marido. Mi familia está repartida entre el cielo y la tierra, así que bueno, a Gustavo y a Benjamín, gracias a todos por ser parte de este camino. Muchas gracias. Bueno, una vez finalizada la presentación, ahora les vamos a dar la palabra a los integrantes del jurado. No sé quién quiere empezar, si Paola o Cris. ¿Quieres arrancar, Paola, vos? Bueno, perfecto, gracias Cristian. Muchas gracias a todos. Yo voy a empezar de la misma forma que voy a finalizar, que es, ¿se me escucha bien? Perfecto. Perfecto, bien. Que es felicitando con mayúsculas a María por el trabajo realizado, por una tesis excelente. Felicitar a tus directores, a la doctora Débora Klickman y al doctor Marcelo Morales, por la dirección llevada a cabo, que se nota allí, por un trabajo que vos lo dijiste, pero para quienes leímos la tesis y no te conocíamos personalmente y no sabíamos toda la historia detrás de la tesis, nos damos cuenta de un trabajo inmenso de años, ¿no? De muchos años realizando. En términos fundamentalmente, y decirte algo que me parece que no es un detalle menor, y es que resultó un placer leer la tesis. Eso no pasa siempre, ¿sí? No pasa siempre, porque no todo el mundo tiene la misma fluidez para la escritura, ni tampoco para la presentación, la cual fue extremadamente amena, y destaco también todo lo que tiene que ver con la ilustración que presenta, las ilustraciones incluidas en la tesis, los cuadros, síntesis, etcétera, que se vieron reflejadas hoy también en esta presentación. Esta tesis, desde lo académico, destaca básicamente por la presentación ultra detallada de la metodología de laboratorio y de campo para el estudio de estos sedimentos a nivel físico-químicos, y para establecer este rol agrícola que vos mencionabas de ciertas estructuras de estos dos sitios
que son el Churcal y Puerta de Huella. Y digo que destaco el nivel detallado de la metodología como está presentada, porque esto permite replicar tu trabajo, ¿no? Y eso es un aporte que se agradece infinitamente para todos los que trabajan en Quebrada Humahuaca y en otros sectores, porque no siempre la gente es clara en explicar la metodología que aplica, y esta tesis tiene un inmenso aporte desde lo metodológico. Como decía, es una tesis clara, muy bien estructurada, que contrasta la hipótesis que te planteaste y sus hipótesis derivadas, como hemos visto, no voy a repetirlas porque las acabas de mencionar, y por sobre todas las cosas quisiera destacar algo que fue lo que mencionaste ya sobre el final del trabajo, que es la postulación de dos posibles modelos sobre abastecimiento de uso o abastecimiento productivo para la quebrada de Humahuaca, desde una perspectiva que complementa tanto teórica como metodológicamente distintas posturas y entendiendo este paisaje como ese paisaje socialmente construido. Y digo que celebro que esto pase porque normalmente no hay planteos de modelos en una tesis de licenciatura, ni aún saltando las tesis de licenciatura, ¿sí? Lo cual, verdaderamente, para quienes trabajamos en Quebrada y para quienes trabajan en otros lugares, es digno de destacar, ¿no? Yo te decía que me había gustado mucho todo lo que tiene que ver con la presentación gráfica, y vos pusiste acá en la defensa ese cuadro comparativo final sobre los resultados sedimentológicos y arquitectónicos, que ha resultado sumamente útil para evaluar, especialmente para una persona como es mi caso, que si bien yo conozco la realidad de la quebrada de Humahuaca, no soy especialista como Cristian, Débora o Marcelo en sedimentos y en análisis físico-químicos, ¿no? Soy más la que brinda el marco espacial, ¿no? Entonces, para mí Exacto. ha sido de suma utilidad. En este sentido de aporte, creo que el trabajo constituye, me repito, un aporte innovador, ya que funciona dos líneas para poder validar o objetar los datos previamente obtenidos, tanto los estudios arquitectónicos como el análisis de los sedimentos. Y hay otro aporte que quisiera destacar desde lo metodológico, y es que se comprueba, si se comprueba que es posible establecer o estandarizar esos valores entre las propiedades de los sedimentos a través de los análisis físico-químicos para definir estos procesos de formación del registro, ¿no? El trabajo sintéticamente permite analizar y discutir la potencial funcionalidad de estas estructuras que vos analizaste en estos sitios y determinar, a su vez, y a través de estas muestras actuales, es posible generar datos referenciales para esta área que estás trabajando. Y esto te llevó a plantear finalmente que estos datos indicaban que efectivamente en el Churcal se llevaron a cabo tareas de producción de alimentos, a diferencia de lo que habría ocurrido en el otro sitio que mencionaste. Vuelvo a reiterar, te felicito, Victoria, te felicito, y voy a decir algo que creo que ya excede el tema de todos los aportes, pero que suma los aportes más. Yo creo que este trabajo desafía a quienes trabajamos en la quebrada de Humahuaca. Vos lo dijiste recién, dijiste, ya Paola podrá aportar sobre la parte norte. Nos desafía a los que trabajan sobre la parte sur, media y norte, como es mi caso, para poder brindar los resultados y que esos resultados agrícolas salgan a la luz. Y esto va a servir para complejizar esos modelos que vos has presentado. La única pregunta que te voy a hacer es una pregunta muy personal, Sí, muy cómo no. personal mía, muy personal mía. No hacia vos, sino es simplemente decirte que tu trabajo realmente me ha gustado muchísimo. Yo estoy presentando ahora en breve la publicación de un trabajo sobre la agricultura del sector norte de Quebrada de Humahuaca, en el área que justamente vos dijiste, de la Quebrada de la Cueva, y te quiero pedir permiso ahora, así, oficialmente y públicamente, para citarte en el trabajo, porque verdaderamente ha sido, vuelvo a repetir, que es lo que desde mi punto de vista es que desafía a quienes estamos trabajando allí, señores, publiquen, ¿no? Y cuéntenme qué está pasando en otros sectores. Nuevamente, te felicito María, felicito a tu directora, doctora Débora Klingman, a tu codirector, el doctor Marcelo Morales, por la dirección de este trabajo, y no tengo más que palabras de felicitaciones. Así que gracias por el trabajo Pau, realizado. muchas gracias. Muchas gracias y un honor. Toma lo que quieras. Gracias.
Cristian, estás sin sonido. Perdón. Ahí va. Ahí se escuchaba perfecto. Bueno, también, María, retomar muchas de las cosas que dijo Paola, realmente felicitarte a vos, a tus directores. Se ve la mano de ellos, la guía de ellos también en lo sistemática de tu presentación, de tu tesis, en las referencias bibliográficas exhaustivas, ¿no? Como que ellos han también ayudado y llevado, ¿no? Te han encaminado, encarriado bien por toda la vía metodológica, ¿no? De investigación y de análisis necesarios, ¿no? Así que sí, yo destacar un poco, bueno, mi aporte más que nada por la mirada geoarqueológica, que me parece fundamental, vos con este trabajo que en alguna medida es exploratorio, ¿no? Que vas a Sí, comentar y totalmente. vas a continuar, me parece que es fundamental, y porque de alguna manera posiciona la geoarqueología también en la discusión de todas estas cuestiones, que hace falta, es una mirada que Totalmente. debemos tener los arqueólogos, complementaria a otras, obviamente, pero que ayuda a definir muchas de las situaciones que a veces quedan como en la duda, ¿no? En, en un cambio por ahí más de conjetura, ¿no? Y que de esta manera, bueno, podemos, son herramientas muy válidas, muy útiles para ir afinando esas interpretaciones. Bueno, me parece fundamental. Tu tesis muestra, bueno, un poco el tema de las escalas espaciales y temporales en que informa los proxies que elegiste, los cambios, digamos, analizaste un poco los cambios postdepositacionales, o sea, qué pudo pasar después en algunos casos que podría explicar algunos valores quizás no tan esperables, ¿no? Son 500 años o más, ¿no? De modificación, Sí, algunas con ciertas incertidumbres, incluso porque no sabemos qué pudo pasar. Sin embargo, bueno, tenerse en cuenta siempre es muy útil porque, bueno, pueden generar algunas modificaciones, ¿no? Las cosas que no esperaría, totalmente. ¿no? Sí. Claro. Después, bueno, el uso de áreas control y análogos modernos me parece fundamental, el método metodológico es impecable. Y finalmente, bueno, lo que pensás hacer por ahí de complementación con otros proxies, ¿no? Micro, macro vestigios vegetales, ¿no? Lo que se puede hacer, me parece bárbaro porque eso está en otra línea de aporte que va a terminar reforzando y robusteciendo mucho las interpretaciones que estás haciendo. La tesis asimismo, como decía Paola, bueno, fácil lectura, bien organizada, es como gusto leer, se lee rápido, es muy ágil, las ilustraciones son buenas. Lo único que, bueno, como inquietud o aporte, digamos, de la arqueología, yo bien, me gustaría haber visto por ahí unas fotos de las calicatas, ¿viste? A mí me gusta mucho la cuestión estratigráfica, ¿no? Fotos de Sí, las sí, calicatas, alguna descripción un poquito más exhaustiva de esos niveles que sí. vos reconoces, las texturas, no sé, como para anclar un poquito más todos estos datos químicos tan importantes que está haciendo en una estratigrafía, ¿no? Más visible, o sea, vos la viste todo, pero que lee la tesis no la tiene muy en claro. Las fotografías están, pero se perdieron porque, bueno, han pasado muchas tesis de otras personas en el medio, entonces fueron circulando por todos lados las imágenes y esas cosas que pasan con la tecnología, que si Claro, estuvieran en papel no ocurrirían, pero claro. bueno, Por ejemplo, las los cambios de imágenes están, en color, algún momento van a volver a aparecer. claro, esos cambios de color que vos mencionás, o color más Claro, oscuro por ahí arriba, corresponden a sí, horizontes A, no se puede discutir si hay diferenciación de horizontes o no, son suelos bastante trabajados también. Entonces, claro. un poco apuntar por ahí también a esos aspectos estratigráficos, Ujú. también te va a ayudar, creo yo, a anclar esos datos químicos y a darles un contexto más robusto junto a todas las líneas que estás Exacto. desarrollando, ¿no? Por ahí más que nada, digamos, el aporte de la geoarqueología sería ese, pero me parece que es muy bueno, muy necesario y es una mirada fundamental, creo, en muchos sitios arqueológicos, porque yo creo que la geología es parte de la arqueología, no es algo que viene extra, es parte de Ujú. la arqueología, y en eso, bueno, veo tu trabajo como fundamental, ¿no? También Paola lo mencionaba, ¿no? Como algo que es muy bueno hacer y comenzar, digamos, a desarrollar en muchas áreas y sitios y en relación a muchas Sí, discusiones que hay por ahí en el NOVA, ¿no? Así que sí. bueno, básicamente esto lo que te quería decir y felicitaciones de vuelta a vos y a tus directores. Bueno, muchas gracias, Cristian. Gracias. Bueno, terminada la evaluación de los integrantes del jurado, les damos la palabra a la directora y el codirector para que hagan el cierre de esta primera parte antes de pasar a la deliberación.
Vos, Débora. Yo, bueno, lo mío va a ser un poco más largo, supongo. Bueno, una vez le escuché a Josefina en una defensa decir que ella se sentía, no me acuerdo la palabra exacta, si dijiste telemarketer, telefonista, radiofonista en estas defensas, porque entre el micrófono y toda la tecnología, yo ahora me siento en una entrega de premios porque me anoté un machetito con lo que quiero decir, así no me olvido de nada ni de nadie. Le quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible esta defensa para después pasar a dedicarle unas palabras a Mavi. Antes que nada, los jurados, obviamente, por haber aceptado evaluar esta tesis, por haberla leído con tanto detalle y por los comentarios tan oportunos que realizaron y que, obviamente, además está decirles que Mavi los tomará en cuenta para su trabajo futuro. Y en principio parecía como que los dos jurados por ahí no tenían mucho en común, pero creo que se complementaron perfectamente bien. Cuando digo que no tenía nada en común, que no se malinterprete, estoy diciendo que Pau, como experta en la quebrada Humahuaca, tenía mucho que aportar desde lo regional, que maneja muy bien la parte cronológica, geográfica, cultural, y Cristian podía aportar muchísimo desde lo teórico y desde lo metodológico, y creo que fue una síntesis, un combo genial. Y creo que eso le vino bárbaro a Mavi. Y les agradezco de todo corazón los comentarios tan amorosos que tuvieron para con Mavi, que sé que para ella significa muchísimo. Segundo lugar, le quiero agradecer a Josefina. Ya se lo dije en privado lo que pienso de su trabajo, pero está bueno hacerlo público porque en este momento es un mimo al alma. Creo que todos los docentes del departamento nos sacamos la lotería con vos y te auguro muchísimos años más al frente del departamento. Antes de la pandemia ya hacías un trabajo extraordinario y después de esto te pusiste el departamento al hombro y la verdad que lo que has logrado es sensacional. Se nota que amas tu trabajo, todo eso se traduce, porque lo haces con pasión y los resultados creo que están a la vista, así que te ganaste el cielo, José. Muchísimas gracias. Después le quiero agradecer al codirector, a Marcelito, que como Mavi le dijo en la tesis, muchas veces no estamos de acuerdo, pero aún así trabajamos bárbaro y creo que cuando hay respeto por las ideas ajenas, que son distintas, se puede trabajar muy bien y celebro eso. Y gracias, Marcelo, por haber traído a mi vida este huracán hermoso que es Mavi. Hace ya muchos años. Me tiró así. Y también porque, bueno, vos creíste en su momento que Mavi tenía que incorporar en su tema o en su proyecto de investigación los sedimentos y por haber creído que yo era la persona adecuada para llevar a cabo la tarea. Y finalmente, y no menos importante, Mavi, querida, ¿qué te puedo decir que no sepa ya? Le quiero primero agradecer por tu intermedio a toda la gente que te apoyó enormemente en todos estos años, muy especialmente a tus papis, a tus hermanas, a Gustavo y a tus amigas del alma del ambiente, que no las voy a nombrar, pero que ellas, vos y yo sabemos quiénes son, porque te apuntalaron muchísimo. Sabes que te quiero mucho, te felicito, estoy feliz que hayas llegado a este momento, te mereces esto y mucho más, y solo te auguro cosas buenas por venir. Y también te agradezco que me hayas elegido para acompañarte en este tramo de tu vida y de tu carrera, que como vos decís, más que directora tesista, ya somos amigas. Y ojalá sigamos trabajando juntas muchos años más. Te mando un abrazo virtual enorme y espero que pronto nos lo podamos dar de manera presencial. Te quiero, Mavi. Felicitaciones. Lo lograste. Gracias. Bueno, eso es todo. Bueno, yo para compensar voy a ser breve y agradecerle primero a los jurados los comentarios y aportes que fueron súper pertinentes y el trabajo de leer la tesis, que no es menor, y leerla con atención, la verdad que se agradece mucho. Y bueno, a Mavi, la verdad que felicitarte y agradecerte la perseverancia, sobre todo contra viento y marea lograste llevar esto a término. Así que nada más que esto. Gracias, José, también por todo el trabajo en torno a las defensas, que es impecable siempre. Así que nada, felicitaciones, Mavi. Gracias, Marce. Bueno.
hechas entonces todas las intervenciones, ahora tenemos que cortar la transmisión y la grabación. Le vamos a pedir a Mavi que salga de la reunión y Débora o Mateo te avisan en cuanto esté lista el acta y el jurado pasa a deliberar y a hacer el acta de la defensa. Muchas gracias, José. Bueno, voy a avisar también. Esperen que voy a cortar la transmisión en YouTube, así. Hola, Paola. Hola, ¿Cómo estás? Hola, todo Marta. bien. Hola, Débora. Hola. Ay, no quería dejar de saludarlos, pero bueno, aproveché este segundito para mandarles un beso. Nos vemos. Chao. Chau, cuídate. Voy a compartir pantalla para que ustedes vean el acta. El acta es un acta provisoria, pero en definitiva es el documento, el único documento que hay para iniciar el trámite de título y tiene básicamente todos los datos que tiene el libro, inclusive la parte del dictamen, digamos, que son esos renglones que tienen que entrar en el libro. La idea... José, me figura que seguimos en vivo, ¿puede ser? ¿O cortaste ya? Espera, no, corté. ¿Seguimos en vivo? A ver, Sí. ahí lo corto. Hay un tema con la transmisión que no me deja, no sé qué le pasó. Ah, ahí está. A mí me figura como que seguís grabando y que está en vivo, pero por ahí Sí. es que me quedó a mí. A mí también me figura, ¿eh? Sí, dice live A ver, esperen. y dice grabación en curso. Ahí está. Ahí está. Bueno, finalizada entonces la deliberación de los integrantes del jurado, la directora de la tesis va a dar lectura al acta de la defensa. Bueno, Mavi, el acta dice lo siguiente. En Buenos Aires, el 17 de febrero del 2021, a las 11 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de María de las Victorias Vila. La tesis destaca por la presentación detallada de la metodología de laboratorio y de campo para el estudio de los sedimentos a nivel físico-químico y discutir el rol agrícola de ciertas estructuras de dos sitios del sector medio de la quebrada de Humahuaca, el Churcal y Puerta de la Huerta, lo que permitirá su replicación. Por lo tanto, constituye un gran aporte desde lo metodológico para quienes trabajan en la quebrada de Humahuaca y otros sectores. Se trata de una tesis clara y muy bien estructurada que contrasta las hipótesis planteadas a partir de un enfoque geoarqueológico y propone dos modelos de uso o abastecimiento productivo de la quebrada de Humahuaca desde una perspectiva que complementa teórica y metodológicamente distintas posturas, entendiendo al paisaje como algo socialmente construido. El trabajo constituye un aporte innovador, ya que fusiona dos líneas para revalidar u objetar datos previamente obtenidos, los estudios arquitectónicos y el análisis de sedimentos. Otro aporte desde lo metodológico es que se comprueba que es posible establecer y o estandarizar valores entre las propiedades de los sedimentos a través del análisis físico-químico para definir procesos de formación del registro arqueológico. El trabajo permite analizar y discutir la potencial funcionalidad de las estructuras presentes en los sitios arqueológicos estudiados y determinar si, a través de muestras actuales, es posible generar datos referenciales en el área bajo estudio. Esto permite a la tesista plantear que, efectivamente, en el sitio arqueológico El Churcal se llevaron a cabo tareas de producción de alimentos, a diferencia de lo que habría ocurrido en Puerta de la Huerta. Este trabajo desafía a quienes trabajan en otros sectores de la quebrada de Humahuaca para que actualicen los resultados obtenidos y complejicen los modelos propuestos por la tesista. Por todo ello, este jurado resuelve calificar la tesis con la nota de 10 sobresaliente con recomendación de publicación. Felicitaciones. ¡Ay, gracias! ¡Un combo! ¡Ay, gracias! Felicitaciones.
con la lectura entonces se cierra el acto de la defensa y desde el departamento celebramos tener una nueva graduada en este año. Muchas gracias bueno, a todos, a los jurados, a mis directores, a José por esta forma, por permitir que esto sea posible. La verdad que sí, fue un trabajo muy extenso, pero muy lindo. Llevó mucho tiempo, escribí 2 tesis y media para que se llegara hasta terminar en esta tesis que era la que tenía que ser. Y bueno, nada, muchos sentimientos, muchas emociones, un camino recorrido cargado de muchos colores y bueno, esto es un regalo y nada, dedicárselo a Benja, que era el que mamá tenés que ser arqueóloga, y bueno, mamá fue arqueóloga, así que acá estamos para seguir más que nunca en carrera, porque es hermoso. Cuando me propusieron hacer sedimentos, dije, bueno, y al final ese I se transformó en un montón de herramientas que me permitieron justamente trabajar los sitios, la quebrada. No le agradecí a Jorge, a Palma, al doctor Palma, que me abrió las puertas de este maravilloso mundo de la arqueología. Y me permitió a través de él conocer a mis directores y grandes amigos también que me llevo de los institutos por los que pasé. Y bueno, que este sea el comienzo, es el fin del comienzo de una nueva etapa, porque ahora sí, para adelante 100% con la investigación, que es lo que me apasiona. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. Felicitaciones, felicitaciones de verdad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno.